Fin de semana se aprobó la ley de solidaridad, se le llamó la ley que buscaba perseguir las economías criminales y que tiene una serie de aristas en materia económica, pero también en materia de seguridad, que podrían cambiar el estado de cosas en el Ecuador. La ley va, entiendo yo, a estudio y aprobación del presidente de la República. No sé si también tendrá algo que decir al respecto la Corte Constitucional, pero vamos a hablar de este tema. No quiero dejar de iniciar este diálogo comentando lo que ha sido el atentado criminal contra el candidato o precandidato de Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en Colombia, que perturba desde luego a toda América Latina, que a los ecuatorianos nos hace recrear el lamentable magnicidio de Fernando Villavicencio y por supuesto a Colombia y su historia de política y violencia le tiene en este momento desde luego muy preocupado. Así es que con un comentario sobre este tema para empezar este diálogo, Natalie, bienvenida, gracias por estar aquí, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, Pati, buenos días, gracias por la invitación a tan prestigioso medio de comunicación como es Radio Centro de Quito. Bueno, nos solidarizamos, empezamos esta semana con tristes noticias a nivel internacional. Nos damos cuenta cómo el crimen organizado ya no solo son las amenazas externas de particulares, sino que ya es parte de la política. Como se mencionaba, Gonzalo, esto también nos hace recordar al magnicidio en el 2023 por un candidato también a la presidencia de la República del Ecuador. Esperamos que estos hechos no sigan sucediendo, porque lamentablemente lo que dejan es al ciudadano preocupado, que seguimos sin tener a los autores intelectuales de estos magnicidios. Esperamos que se recupere el senador y precandidato a la presidencia de Colombia. Frente a este atentado, se nos viene a la mente la historia trágica de la política en Colombia, pero también estos episodios en Ecuador. ¿En qué medida normas como la aprobada, y luego ya vamos a entrar en el detalle de esta ley, pueden ayudar a combatir las políticas criminales, al crimen organizado, incluso en algunos sectores se ha dicho asociado a la política? ¿De qué manera desde la legislatura podemos empezar a cambiar el estado de cosas en el Ecuador? Su criterio y su punto de vista, por favor, Nati. Bueno, Gonzalo, creo que esto demuestra una vez más que la economía criminal ha sobrepasado la economía legal. Nos damos cuenta que justamente la madre del senador fue secuestrada y asesinada en la época de Pablo Emilio Escobar, donde sabíamos que el autor intelectual era él. Pero en este momento los asesinos intelectuales son sin rostros porque se presume que sean políticos, y es lo que pasa lamentablemente en el Ecuador, que hemos detectado que existe una estructura en la que en la parte de abajo está la economía criminal, están los criminales, en la parte de la mitad está la estructura económica y empresarial, y en la punta, quienes dan las órdenes, pues hay una estructura política, y a eso es a lo que va esta ley económica urgente, que fue aprobada con 84 votos el pasado sábado en la noche. Tuvimos 84 voluntades que se unieron al pedido del presidente de la República, haciendo voz a los ciudadanos, a nuestros mandantes, quienes en las calles nos han pedido justamente esto: poder romper las economías criminales que les financian a los grupos de delincuencia organizada transnacional, porque sabemos que ese es el músculo, que en el momento en que rompemos ese músculo, pues vamos a poder romper sus actividades ilícitas y evitar que ese dinero ilícito sea parte de nuestro día a día. Recordemos que incluso el año anterior el embajador de Italia señalaba que 30,000 millones circulan del PIB en el Ecuador son parte del lavado de activos. Entonces allá necesitamos ir, allá necesitamos romper. Un claro ejemplo con la pregunta que me hizo Gonzalo es justamente, y como lo hablábamos en el preámbulo, el joven de 14 años, quien es el presunto autor material en el hecho de Colombia. Son jóvenes, buscan a los niños, buscan a los menores para cooptarlos. Para esto también es esta ley de solidaridad nacional que se aprobó, evitar que se coopten, poder nosotros reconstruir el tejido social
que en este momento es importante. Esta medida, esta ley, es a un corto plazo y a un mediano plazo para la reconstrucción del tejido social, para que nuestros menores, nuestros niños y nuestros jóvenes no sean cooptados por el crimen organizado. Estamos dialogando con Natalie Morillo, asambleísta, oficialista de ADN, esta ley que acaba de ser aprobada el fin de semana en el Ecuador de solidaridad, que busca atentar contra la economía criminal. Tiene varias aristas. ¿Qué tal si profundizamos en algunas de ellas, Pati? Así es, asambleísta, bienvenida. Empecemos por el principio. ¿Cómo se puede atacar las bases, las raíces a través de esta ley? El problema aquí es que es un crimen transnacional y eso no podemos cerrar los ojos y vendarnos. Entonces, si no hay esta cooperación interdisciplinaria, interinstitucional por parte del Estado ecuatoriano y también con los otros países, pues ¿cómo va a operar esta ley? Y vamos por partes, ¿no? Hay algunos temas que son importantísimos, pero usted, por favor, coméntenos. Bueno, aquí es importante el trabajo conjunto, la corresponsabilidad. Este es un tema desde el Ejecutivo, que se empeñará y realizará las acciones adecuadas que le competen, pero también aquí le hacemos un llamado, y aquí está también la parte del sistema de justicia, para que jueces y fiscales actúen con una normativa y que no se les deje libres o que no pidan medidas alternativas a que puedan estar dentro de una prisión a los delincuentes que sabemos y que llegan las evidencias. Esto, como lo mencionaba, es un trabajo en conjunto. Tanto los policías realizarán sus partes policiales, entregarán a la fiscalía y será la fiscalía en conjunto con los jueces quienes determinarán la culpabilidad o no y cuáles serán las sanciones de los delincuentes. Hay algunas reformas, ¿no? A lo que está, por ejemplo, al COIP, hay reformas, también el tema del respaldo a las fuerzas del orden, policía, militares, el tema del indulto que ha sido medio cuestionado. ¿Cómo se podría poner para que la gente entienda cómo se aplicaría todo esto? Bueno, aquí lo importante es poder también nosotros dar una protección a los policías y militares. Ya hemos tenido casos, ustedes recordarán el caso del cabo Velastegui en Mascarilla, en la provincia de Imbabura, cuando estaban haciendo un operativo contra la minería ilegal, a él le disparan a quemarropa y él en defensa, lamentablemente, defendiéndose, asesina al delincuente, y el malo de la película fue el policía quien estaba en un operativo y obviamente le disparó al delincuente, y estaban todas las evidencias, existían videos y demás, y lo que hace eso es asustar a nuestros uniformados, porque dicen, no, si yo actúo, lo que hacen es llevarme a la cárcel, pierdo mi función como policía o como militar, y eso es lo que se trata en este momento, siempre que se utilice el uso debido de la fuerza, o sea, el uso moderado. Cuando usted dice, dependiendo de la situación en la que se encuentra el agresor junto al policía, el uso privilegiado de la fuerza, como se señala en estos momentos, es para el momento en que sirve el indulto presidencial anticipado, no ya cuando está una sentencia, porque actualmente el indulto funciona, pero ya cuando existe una sentencia en firme y que el uniformado ha pasado por todo el proceso penal, y es a lo que nosotros no queremos que se enfrenten, siempre y cuando no se hayan vulnerado los temas de derechos humanos, siempre y cuando no sea por desaparición forzosa, y esto es lo que nosotros hemos aprobado en la Asamblea. Está bien que hay excepciones. Ahora, ¿usted cree, Natalie, que esta aprobación de esta norma concreta, y ha puesto el ejemplo de Mascarilla, que es así, estaba cumpliendo su labor, le disparan, reacciona y termina con un proceso sobre sus espaldas? ¿Cree usted que este cambio vaya de algún modo a estimular a las fuerzas del orden a cumplir con su deber? No estamos hablando de desatar la violencia, ni mucho menos, que no es el caso. Las fuerzas del orden, militares, policías, tienen el monopolio legítimo de la fuerza por mandato constitucional. De alguna manera esto puede hacerles actuar con un poquito más de seguridad, diciendo, bueno, sí, si yo actúo frente a una banda de crimen organizado, la ley me va a proteger, la propia institución le va a acompañar, por supuesto tendrá que responder en la justicia y en los procesos que tengan. ¿Piensa usted que esto puede cambiar esa mentalidad y hacia dónde nos puede conducir en cuanto a lo que la mayoría de la gente quiere? Que el orden público se preserve.
¿Cómo analiza usted como legisladora este tema concreto? Yo, como legislador y también como una funcionaria pública que estuvo dentro del Ministerio del Interior y de Gobierno, ¿no? que tiene cercanía con la Policía Nacional y sé cuál es su deber ser, su actuación, y que la Policía Nacional siempre va a estar por velar y por incluso dar su vida si así fuera necesario por cuidar la seguridad de los ciudadanos. Creo que esto sí va a dar una garantía más para que nuestros uniformados puedan defendernos sin dudarlo, sin pensar en el proceso, en las afectaciones que puedan tener el día de mañana si es que durante su cometido, durante algún operativo, algún delincuente sale desafortunadamente perdiendo la vida. Usted, asambleísta, comentó acerca de que qué es lo que pasa. Por ejemplo, el ministro Reinberg dijo que este allanamiento que se produjo para los familiares de Alex Fito, bueno, increpó de alguna manera a la justicia, dijo cuidado con lo que pueda suceder después. ¿Cómo hacer? Esto es fundamental. Usted dice, y hemos comentado aquí en varias ocasiones, con algunas autoridades se les retiene, se les mete presos, inclusive delitos flagrantes, es decir, hay pruebas, hay evidencia, sin embargo, inmediatamente vuelven a salir. Entonces, ¿cómo hacer para que una depuración de la justicia? Obviamente no pueden meter las manos ningún poder del Estado, pero es necesario hacer un llamado de atención. Así es, y también recordemos que dentro de esta ley se ponen especializaciones tanto para fiscales y para jueces para el tema del crimen organizado transnacional, para que sean los jueces que sean especializados en esta materia. Incluso ustedes recordarán que hace días atrás también se detuvo a algunos secuestradores y les dejaron el juez junto a los fiscales, le dejaron libre, dijeron que podían tener otras medidas, exactamente no de la prisión. Eso sin duda que incluso también a los policías les hace bajar su rendimiento, porque trabajan, sabemos la labor que hacen, porque no es decir que los policías salen y allanan o van a hacer un operativo en ese momento. Todo esto es un proceso de investigación y un proceso de inteligencia cuando se realizan estos allanamientos, y lamentablemente a veces jueces, que también, no todos, pero están involucrados con los grupos de delincuencia organizado, les dejan en libertad. Así que esta ley también es para ellos, y también la depuración, como usted bien lo menciona, Patti, la depuración, aparte del sistema judicial, esta ley también habla de la depuración en la Policía Nacional. Cada 6 meses se van a realizar los debidos controles, las pruebas de confianza para evidenciar que tengamos únicamente a los buenos elementos en las filas de la Policía Nacional. Nacional. Hecho que mencionaba Patti hace un momento, lo tratamos profundamente con el ministro del Interior la semana pasada, con John Reinberg, los familiares de Fito y todo esto, pero el fin de semana conocimos más cosas, como por ejemplo que hay jueces o fiscales que llaman al ministro del Interior para tratar de hablar con la autoridad del Ejecutivo sobre este caso, y él reaccionó de manera enérgica ante algo insólito. El juez no tiene nada que hablar con el ministro del Interior, el juez tiene que cumplir con su trabajo. Por supuesto podría, a través de el canal regular, pedir algún tipo de protección, eso me parece absolutamente normal en circunstancias como esta. Hay un pronunciamiento también del Consejo de la Judicatura, del presidente Godoy al respecto. Creo que estamos en un punto, con esta ley en la mano, pero por las circunstancias que estamos atravesando, de una vez por todas, definir lo que significa un juez que actúa con la ley en la mano, un fiscal que acusa con la ley en la mano y un juez que retribuye a esa acusación fiscal sin proteger a los delincuentes. La sensación que tiene la gente es que hay indefensión, que les toman presos, el caso que ustedes han mencionado de un secuestro, se los llevan, le toman la policía hace su trabajo y la semana pasada había incluso oficiales de policía que se les salían las lágrimas, pero si estamos cumpliendo el trabajo, nos estamos jugando la vida en las calles, y hay o fiscales que no acusan, o jueces que con la acusación fiscal hacen caso omiso. Ese tipo de cosas, ¿cómo podemos cambiar? Más allá de la aprobación de esta ley que consideramos importante y estamos analizando, creo que ese es el vuelco que este rato espera
la sociedad como actitud de los poderes públicos, cada uno en su ámbito, respetando la independencia de funciones. Me parece que es un tema crucial de lo que estamos hablando para luego seguir con otros de la propia ley, los allanamientos, el seguir las economías criminales, que son otros tantos temas que de los que se ocupó esta ley urgente que envió el presidente. Justamente como el presidente lo decía en la campaña, que necesitamos ir rompiendo a la economía criminal para poder evitar que sigan corrompiendo a nuestros jóvenes, que sigan asesinando a nuestros ciudadanos. Aquí también es muy importante poder hacer estas reformas al sistema de justicia. Ya se ha evidenciado en este momento también en esta ley, ya existe una normativa para que incluso las personas quienes son parte de los grupos de delincuencia organizada transnacional o quienes son líderes de estos grupos, también las penas aumentan de 22 hasta 30 años respectivamente, y creemos nosotros que de esta manera se va a ir junto a todas estas acciones, a este grupo de acciones que se tiene con el ámbito de justicia, poder ir dándole más respiro a los ciudadanos. Si hay concatenación entre estos conceptos, hay unidad de criterio, porque claro, ahora parece que es un mérito, puede ser de los tiguerones, de los lobos, una medallita. Claro, así es. Eso no puede ser. Justamente por eso, y lo que decíamos nosotros, lamentablemente, Gonzalo y Pati, a veces, a los policías nadie les tapa el rostro cuando están haciendo sus operativos o cuando salen a dar las ruedas de prensa después de los resultados de los operativos. Pero sin embargo, la ley dice que no podemos exponer a los delincuentes. Si ya se les está cogiendo con las manos en la masa, ¿por qué no exponerlos? Incluso hay algunas evidencias. La semana anterior, hace 2 semanas, el jefe zonal de Azuay dijo que él, a pesar de que le vayan a inculpar o en algo que vaya a ser sancionado, iba a presentarles a estos delincuentes que varias veces, en varias ocasiones, ya han sido cogidos, detenidos infraganti. Pero sin embargo la justicia les sigue dejando en libertad. Aquí por eso mismo yo decía hace un momento, aquí el llamado para que los jueces y los fiscales hagan también su trabajo y sea un trabajo en conjunto con el que realiza la Policía Nacional, porque es la única manera en que vamos nosotros a garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos, más no de los delincuentes, que en este momento es lo que pide la sociedad ecuatoriana. Asambleísta, usted comentaba también otro tema que es muy importante, el reclutamiento de los jovencitos, de los adolescentes que no pueden ser imputados. O sea, ahí hay, no sé, una deuda que quizá pendiente en cuanto a la ley. ¿Cómo se puede reformar? No sé si es que eventualmente se lo pueda dar, porque claro, vimos en el caso de Turbay en Colombia, un chico de 14 años, y así vemos todo el tiempo en nuestro país lo mismo, ¿no? Sicariato, narcotráfico, estos mismos, los que vacunan son jovencitos, niños. Sí, sin duda, esta ley también trata de reconstruir el tejido social. ¿Cómo se está haciendo esto? Incluso ustedes vieron que con base a esta ley que se acabó de aprobar el día sábado, el presidente de la República sacó también 2 días previos un decreto ejecutivo en el que señala la creación de un comité para evitar la cooptación de los niños, adolescentes y jóvenes al crimen organizado transnacional. Esto va de la mano con esta ley de solidaridad nacional que se acabó de aprobar el sábado, ya que involucra a todas las otras instituciones del Estado para que puedan trabajar en conjunto, en educación, en deporte, en cultura y en seguridad. Obviamente también está involucrada aquí la Vicepresidencia de la República para poder crear los mecanismos e insertar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en las partes donde tienen que estar. Un niño tiene que estar jugando con la pelota, no tiene que estar jugando con las balas. Así es. Entonces todo esto se está realizando, tienen 15 días para poder realizar ya la primera reunión y definir cuál va a ser la política pública. Porque aquí ustedes saben, ustedes son periodistas de renombre y saben que lamentablemente en el pasado, en esa vieja política cuando no quería que el Ecuador se supere y progrese, lo que se buscaba era tener políticas de gobierno. Ahora ha cambiado. El presidente Daniel Noboa busca tener políticas de Estado para que el día de mañana, sea el gobierno que sea, las políticas públicas permanezcan en el tiempo. Y eso es de lo que se trata, porque lamentablemente en el pasado lo que sabíamos y lo que veíamos era
que se cambiaba de gobierno y se cambiaba toda la política. Y en ese momento empezar desde cero ha hecho que nos encontremos en las situaciones lamentables en las que estamos viviendo. Ahora, ustedes han traído a la mesa de trabajo, estamos dialogando con Natalie Morillo, legisladora de ADN, un tema que es real y objetivo. Y hay muchos niños involucrados en estos delitos, porque los llevan, los conducen, los alientan, los estimulan con dinero, pero también porque hay situaciones precarias, hay una desigualdad enorme en el país. Si los niños no van a la escuela, o van a la escuela y no pueden llevar dinero a su casa, si muchas familias, algunas de ellas con mucho dolor dicen, no, yo prefiero que vayas a traer dinero para la casa y no a la escuela, eso refleja un mar de fondo mucho más complejo y profundo. Por eso trabajar en el tejido social, en alternativas, no solamente desde la perspectiva de que los niños y jóvenes cumplan con aquellas tareas, obligaciones o cuestiones que deberían ser inherentes a la edad en que tienen, sino dar alternativas también para que ese tejido social que está penetrado en el Ecuador, que está destruido en el Ecuador, cambie de rumbo. Si una familia no tiene que comer, pasa, y qué pena, muchas veces sucede que la madre le dice al hijo, anda, ve la manera en que me consigues dinero. Eso es una realidad. Si no asumimos esa realidad para cambiarla, estamos perdidos, porque ahí está buena parte de los problemas que estamos tocando. Y después, claro, las bandas criminales, con la ley en la mano, porque dicen, como son niños, mejor que maten ellos, y no los adultos, que en 2 años salen y vuelven a ser carne de cañón de estas economías criminales. Creo que esto me parece un cambio fundamental en el que tenemos que emprender. Sin duda, y es lo que va de la mano, ¿no? Sabemos cuáles son los temas de urgencia a tratar en el país, que es el de seguridad y es el económico. Nosotros igual tratamos y queremos cambiar este tema de la movilidad ascendente, tener menos pobreza extrema y aumentar así es, aumentar las oportunidades y tener más clase media en el país. Y con base justamente en esto, pues darles a nuestros niños las oportunidades que tienen como niños, adolescentes y jóvenes de poder estudiar y de poder estar en las partes donde necesitan en este momento. Pero todo va de la mano, porque si no tenemos seguridad, tampoco tenemos economía. Claro. Y por eso es lo que menciono. Uno de los objetivos es tener una movilidad ascendente para que no exista esta pobreza extrema en el país en ciertas zonas y que no puedan delinquir ni cooptar por medio de este sistema a los menores. Porque justamente, lo comentaba hace un par de semanas, jueces decían que estaban cooptando a los menores en la provincia de Chimborazo, porque señalaban que a los niños les estaban cooptando por a los menores que no tenían ningún pasado delicticio. Porque ahora, si ustedes revisan, incluso en Guayas, que son zonas más fuertes, o en Manabí, ya los adolescentes a los que les aprenden o les detienen, ya tienen antecedentes penales. Varias detenciones. Entonces, ahora, ¿cómo le cambian ellos, le giran y reclutan ahora a menores que no tienen ningún antecedente penal para que puedan seguir delinquiendo? Terrible. Y de esta manera siguen acechando a nuestros niños. En cuanto a la ley, yo quisiera rápidamente referirme a algo cómo queda la UAFE dentro de esta ley. Porque aquí, claro, el tema central también es por qué se da todo esto. Estas economías lo que pretenden es precisamente legalizar eventualmente el dinero. Y eso se hace en nuestro país lastimosamente y llega a todas las esferas. A esferas incluso de autoridades que son a veces, no sé si les amenazan o es que son parte de, pero... ¿Cómo sería la UAFE? ¿Cómo quedaría el SNAI? O sea, son esas preguntas medulares que sí nos preocupan también. ¿Cómo funciona la inteligencia? Eso ya le hemos preguntado, obviamente, a los expertos en el tema, pero ¿cómo ayuda esta ley para fortalecer esos sistemas? La unidad de análisis financiero que acaba de tocar Pati me parece algo fundamental. ¿Cómo hacemos para que opere bien, tenga recursos, tenga dinero, tenga blindaje también? Sí, es lo que se está realizando. Recordemos incluso que días previos ya se habló también del tema de la reforma en la UAFE para poder tener funcionarios probos y que que se revise desde el principio a fin,
que se pueda hacer esta trazabilidad que necesitamos en este momento y poder tener obviamente los mecanismos para detectar cuando existe alguna acción que nosotros veamos o que se sepa que es sospechosa. Porque, a ver, tengamos en cuenta que a veces cuando un ciudadano de a pie, común y corriente, realiza alguna transferencia de $5,000, a nosotros en ese momento nos están preguntando por qué, de dónde y demás. Pero existen, incluso recordemos a Mayra Salazar, cómo hacían este intercambio de dinero dentro del sistema financiero y nunca fue ni siquiera llamada a una investigación, una previa investigación para que pueda determinarse o pueda decir de dónde sacaba este dinero que estaba realizándose en sus cuentas financieras. Pero creo que eso es lo importante, poder tener autoridades en las instituciones de control que sean probas y que realmente demuestren que están con la sociedad ecuatoriana y que no están dentro del crimen organizado transnacional. Aquí es un trabajo en conjunto, por eso nosotros hemos señalado, la semana pasada fue de aciertos, también se aprobó la reforma al artículo 5 para poder permitir las bases militares extranjeras en el país, que como ustedes saben también va de la mano, porque ya nosotros no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, sino al crimen organizado transnacional, y esto en conjunto con los expertos, lo que va a ayudarnos es también en poder tener la parte fluvial, terrestre, marítima, que tanto necesitamos en este momento, la parte aérea también, esta interdicción en seguridad, y tener a los expertos de otros países trabajando conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país. Ahí entra la inteligencia y la investigación que se necesita, porque es evidente que se necesita aún tener un buen grupo, un buen músculo de inteligencia dentro del Estado para poder nosotros adelantarnos a los hechos, no solamente en el tema de la violencia, sino también en el tema del lavado de activos. En estas dos normas, una que acaba de ser aprobada el fin de semana por la Asamblea Nacional y en aquella que aprobó la semana pasada sobre las bases militares, ¿qué esperan ustedes como legisladores de la Corte Constitucional? ¿Podría la Corte de algún modo modificar algo de lo decidido o hacer algún tipo de sugerencia? ¿Qué análisis jurídico han hecho ustedes internamente sobre las expectativas que tiene incluso la propia Asamblea, no sé si el Ejecutivo, sobre la acción de la Corte Constitucional? Bueno, yo espero y esperamos nosotros como bancada de ADN que la Corte Constitucional actúe pensando en la sociedad ecuatoriana. Además, en la reforma al artículo 5 de la Constitución, yo estuve dentro de la comisión ocasional que se creó. Hablamos algunas veces. Así es, y justamente Gonzalo, no se topó nada de fondo. La pregunta queda, el tema queda tal como lo envió el presidente de la República y fue aprobado por la Corte Constitucional, que es: el Ecuador es un territorio de paz. No existió modificación alguna. Entonces, lo que se hizo en la Asamblea Nacional fue debatir y recibir los aportes, tanto de las personas que estaban a favor, tanto de las personas que estaban en contra. Y con ello se realizó un informe que fue favorable. El informe favorable fue el que se votó, y es por eso que ahora ya pasará a manos de la Corte Constitucional para que a su vez pueda remitirle al presidente de la República y se pueda llamar al referéndum. Pero ahí una cuestión simplemente de forma. El documento que envía la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional es el que queda como proyecto de pregunta, o tiene que reformular el presidente una pregunta. Esa parte no sí, esa parte ya ingresa y se trabaja con el presidente de la República. Pero podría formular una pregunta, digamos, con esos mismos conceptos, pero distinta, o que la modifiquen algo, o no sabemos. No, porque la pregunta tiene que ir de acuerdo a la reforma. Así es. También se dijo que podría incluir el presidente algunas otras preguntas en un potencial consulta popular, digamos, que tiene que derivarse de esta decisión de la Asamblea, ¿no? Y si tiene alguna idea de tiempos para cuándo podríamos ir a las urnas con esta
con esta pregunta u otras que el presidente formula? Bueno, todo el tema de tiempos depende si la Corte se pone de acuerdo con el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral para esperar. Por ejemplo, tenemos en este momento también una reforma que se está realizando sobre el financiamiento a las organizaciones políticas. Eso recién se empezó a tratar una semana después del 14 de mayo y por ende tenemos que esperar 90 días para que pueda realizarse el segundo y definitivo debate. Teniendo en cuenta esto, y si el informe sale favorable, tendríamos otra reforma, otras elecciones, y para evitar lo que nosotros queríamos justamente evitar con esto, y que era, por eso nosotros nos urgía y decíamos de la necesidad que en la asamblea anterior se trate y que poder tener en el 13 de abril las elecciones, tanto para presidente y vicepresidenta, como el referéndum para el tema de las bases militares. Lamentablemente eso no pasó y ahora podría realizarse un acuerdo para esperar a estos 90 días a tener el informe de esta otra reforma que se está planteando. Esa otra reforma y alguna otra que a lo mejor el presidente envíe, no sabemos. Eso se comentó en días pasados. Así es, no sabemos si se pueda incrementar alguna otra pregunta de consulta popular, porque, por ejemplo, el tema de las bases militares es un referéndum y nosotros igual estaremos a la expectativa. No podría darle más detalles porque no es información que yo manejo. Ya depende de otros órganos del Ejecutivo de la Corte Constitucional. Pero sí se podría realizar una ampliación en el caso de que las instituciones que están a cargo puedan llegar a un acuerdo. ¿Cómo llegaron a los 84 votos? Cuénteme quiénes votaron, porque a veces sale la información, pero sabemos que ustedes tienen un bloque fuerte, pero no sabemos cómo se juntaron los otros votos. Ya sabemos lo que ha pasado en Pachacuti, no le compete a usted contestar al respecto, serán los dirigentes de Pachacuti o los legisladores de ese bloque que se dividió en la votación los que deban responder, pero ¿cómo sumaron los 84 votos para esta reforma urgente que planteó el presidente? Bueno, aquí es importante señalar que existió la voluntad política, que los legisladores de las otras tiendas políticas estuvieron dentro de la comisión, fueron partícipes en el debate y sus propuestas, sus observaciones fueron acogidas dentro de la comisión. Así que por eso nosotros creemos que su voluntad y sus votos estuvieron plasmados del día sábado. Además, teniendo en cuenta que esta es una ley que realmente va a beneficiar a los ecuatorianos, va también da un incentivo al sector empresarial para que pueda ayudar a la Policía Nacional por medio del equipamiento y a su vez de manera tributaria ellos van a recibir hasta el 30% de descuento en sus impuestos a la renta, en sus declaraciones que realicen anualmente que como corresponde. Nosotros tuvimos los votos de los independientes, de un bloque de Pachacutic y también de los socialcristianos. ¿Y alguno de Revolución Ciudadana? Sí, de Reto, que es parte de la alianza. Con quien hablamos la semana pasada, ¿no? Peña también. Sí. Peña que fue de Revolución Ciudadana, que fue expulsado, así es. Está en la comisión. Un reclamo dice, perdón, justo Chávez decía, el asambleísta, hay que entablar una hoja de ruta, es decir, no solamente es insuficiente una ley, es bonito en papel, pero ¿cómo vamos a actuar? Y eso creo que es fundamental también, asambleísta, que se marque ese tema por parte del Ejecutivo y si se puede también por parte de ustedes los legisladores. Sin duda, Pati, este es un tema inmediato. Esta es justamente por eso la reforma económica urgente, como su nombre lo dice, es urgente y es para que el gobierno pueda realizar estas acciones de manera inmediata, que lamentablemente por la falta de una normativa no se podían realizar y ahora obviamente nos compete a nosotros como legisladores realizar la parte de fiscalización para evidenciar que se cumpla lo aprobado. Bueno, ahora vienen otros temas, está desde luego la ley esta para las compras públicas, entró también con carácter de urgente, y otros temas a tratar en la Asamblea. Una vez que han pasado, si se quiere, la primera tormenta política, por llamarlo de alguna manera, con esta ley urgente que envió el presidente, ¿piensa usted que se irá regularizando el trabajo en la legislatura o seguirán tensiones entre el bloque, el correísmo, el bloque oficialista? ¿Cómo mira ya esa parte que es más la percepción política, más que los temas concretos de las normas que vayan llegando?
ahí se hizo una valoración que alguien podría decir muy subjetiva, pero vale la pena escuchar su criterio. Bueno, lamentablemente yo he sido parte de la asamblea transitoria que empezó a finales de noviembre, así como no, en el 2023, claro, y de esta actual que se posesionó el 14 de mayo. Pero he sido testigo, nadie puede descontármelo, yo lo he vivido, cómo la Revolución Ciudadana sigue queriendo profundizar el odio, el revanchismo, esta fiscalización a la carta selectiva que se evidenciaba como ocurría en los años anteriores, y mientras que ese grupo político no sea gobierno, pues para ellos ningún gobierno vale y a todos los gobiernos van a tratar de boicotearlos. Es lo que ha pasado actualmente con el presidente de la República. Incluso tenemos a un asambleísta que llegó con un megáfono a insultar en las afueras, e ingresando por la parte ya donde se ingresa al pleno al presidente, diciendo que se les dé la palabra, con gritos y demás, teniendo en cuenta que el Palacio Legislativo, la parte del Pleno, es una parte donde uno tiene que llegar con respeto. Y lamentablemente... Ya, pero digamos que el uso de la palabra es un derecho también, no se le puede negar. Por otro lado, reclamarlo con un megáfono no está dentro de las formas. Y aparte de eso que se les ha dado la palabra, incluso como sabemos que son tan revanchistas, la semana pasada apelaron a la presidencia del actual presidente Nils Olsen, pero es eso, lo que buscan es la confrontación. Y obviamente, como ustedes saben, como lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente tiene la potestad de saber a cuántas personas les da la palabra y hasta qué momento llega el debate. No existe, así es, no dice en la ley, no establece que tengan que hablar 10, 15 o 20 o tantos de alguna organización política. Pero sin embargo, en democracia se ha dado la palabra de manera equilibrada a todos los sectores que están dentro del plebiscito. Al menos que estén representados uno de cada bloque, eso sí es viable, porque representa una manera de ser. Pero ¿irá mejor o seguiremos con esta dinámica? Bueno, yo espero que sí mejore. Yo nunca pierdo la fe ni la esperanza de que sí vamos a tener una asamblea distinta, que fue lo que pidió la ciudadanía en las urnas el pasado 9 de febrero. Y nosotros, sin embargo, como ADN, vamos a seguir trabajando para impulsar leyes o reformas que realmente beneficien a los ciudadanos y no a un partido político. ¿Algo más? No, clarísimo, bueno, sí, estaremos pendientes de lo que pase en el futuro con los temas pendientes, ¿no? Todavía. Así es, gracias. Muchas gracias. Natalie Morillo es legisladora oficialista de ADN aquí con nosotros en Noti Hoy y Radio Centro. Vamos a publicidad.